Si es que tuviéramos... Buenos días, niños. Vamos a continuar entonces o comenzar la clase de hoy, para lo cual les planteo tres temas que vamos a trabajar. Usar formas, que claro, lo conocemos hasta ahora, pero vamos a ver otras alternativas de uso de repente. Texto orar y cuadros de texto en nuestras diapositivas. Bien. Las formas, como ya muchos conocemos, son aquellas formas que podemos agregar a nuestra diapositiva. Y simplemente para hacerlo hacemos insertar formas. Aparece la lista de formas y seleccionamos una de ellas, las que queremos usar, y una vez que la activamos podemos hacer uso de la forma haciendo clic y arrastrar, ¿verdad? Normalmente eso es lo que tenemos que hacer para usar una forma. Bien, pero vamos a tratar de verlo en una aplicación práctica. Para ello vamos a ingresar a una presentación. Bien, por defecto siempre me aparece esta hoja inicial en PowerPoint, esa diapositiva inicial. De repente, si yo no quiero ese modelo, yo en el botón diseño que está dentro de la opción inicio, busco en blanco y ya tengo ese modelo. Profe, yo no veo la Se ve presentación. un cuadro, profe. ¿No están viendo mi pantalla? No, profe. A No. ver, bien, vamos a continuar entonces. Ya abrimos esta nueva presentación. Por defecto, la primera diapositiva aparece de este modelo de diapositiva. Yo no voy a usar por el momento este modelo. Voy al botón diseño que está en la opción inicio. Al activar diseño aparecen nuevos modelos. Yo voy a utilizar por el momento en blanco. Una vez que activé el modelo en blanco, la hoja queda así, precisamente todo sin ningún área de escritura. Bien, decíamos que nosotros vamos a hoy día ver el uso de estos procesos: formas, texto orar y cuadros de texto en PowerPoint. Como ya lo deben conocer desde ya temas anteriores que deben haber usado, las formas simplemente se agregan haciendo insertar formas. Aparece la ventana de formas y escojo la forma que voy a usar. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Insertar formas y luego busco la forma que voy a usar y esa es la que la dibujo en el área en que voy a trabajar. Profesor, ¿Sí? seguimos en la Bien, misma pantalla en nuevo. No listo. estamos viendo la hoja. No están viendo la hoja. Bueno, entonces vamos a continuar. Como ven, yo he dibujado una forma insertándola, ¿no?, de la lista de opciones de forma. Las formas, como toda forma, pueden ser cambiadas en su relleno, pueden ser cambiadas en su color de contorno. Yo escojo el relleno que requiero para la forma, escojo el contorno que requiero. La forma ya va a tener esas características, ¿no? Entonces, eh, una vez que yo bien, tenemos la forma, le hemos dado color de relleno, le hemos dado color de contorno. Eh, pero las formas, inicialmente, que uno dibuja con la herramienta de la lista de formas que aparecen con la opción formas, pueden ser alteradas en su apariencia. ¿Cómo hago para que las formas puedan ser alteradas en su apariencia? Primero selecciono la forma a la cual le quiero cambiar de apariencia. Luego hago clic a formato. Una vez que hago clic a formato, hago clic a efecto de forma. Cuando hacemos eso, va a aparecer toda una lista de opciones de efectos de forma. ¿Para qué? Para que yo le altere en alguna forma la apariencia de esa forma. Le puedo dar una sombra, le puedo dar una reflexión, le puedo aplicar una iluminación, un borde, un bisel, o le puedo dar una forma de 3D, una forma 3D que
como que rota la forma a una apariencia 3D. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a probarlo. Tenemos la forma. Entonces, como quiero cambiar la apariencia de esa forma, voy a la opción formato, si es que no estuviera activa, efecto de forma. Entonces, las formas pueden sufrir cambio en su apariencia con sombra, por ejemplo, ¿no? Yo le podría dar una sombra como esta, ustedes ven. Sí. O le podría dar una sombra como esta, ¿no? Entonces tengo varias opciones de cambio de la apariencia de la Profe, forma. puede poner 3D. Listo. Bien. Ahora, aparte de sombra, le puedo dar una especie de reflexión. Es como que crear un reflejo del objeto que tengo en ese instante seleccionado. A ver, desactiven micrófonos que ha ingresado. A ver, desactiven micrófonos, se filtre el audio. Profe, yo no soy. Pero ahora también a los efectos también que tenemos en la lista tenemos el efecto reflexión. Es un efecto que va a hacer que ese objeto de sombra pueda tener como un reflejo. ¿Lo observan? Ese es el reflejo que podría tener. De repente otro reflejo que podríamos darle es este. Profe, Entonces, ¿qué hay reflejo de sombra? hay reflejos que podemos darle a la forma, digo. Claro, pero a este objeto tiene Y el sombra de y ahora le hemos puesto reflejo. Inclusive, observan, hasta la sombra se está reflejando, ¿ve? Entonces ya tenemos que ver de acuerdo a lo que queramos aplicar, cómo queramos nosotros aplicar el cambio de apariencia de ese objeto, ¿no? Lo que mejor les ¿Puedo parezca poner lo pueden el escoger. 3D? Muy bien. No, si de repente el reflejo de la misma sombra no está bien, le quito la sombra y lo dejo con reflejo nada más, pues. También es otra opción. Muy bien. Aparte de darle reflexión, también lo podemos iluminar. Hay varias opciones de iluminación, ¿ve? Por ejemplo, esta iluminación, ¿no? Tenemos que tratar de buscar una iluminación que se parezca a la que, ¿ve? Esa de ahí. ¿No? Entonces ya ustedes buscan la iluminación que creen conveniente, ¿no? Yo les dejo, por ejemplo, en esto. Entonces yo tengo todas esas opciones para iluminación. Iluminado, ¿verdad? Ahora bien, tenemos la opción bordes suaves. Por defecto está sin bordes este objeto. Sin bordes suaves. Pero yo puedo cambiar. Miren cuando yo cambio cómo queda, ¿ve? ¿Ve? Bastante fuerte. Cuando mayor es la cantidad ya se va perdiendo el LED, ¿no? Entonces ustedes ven cuál es el que le pueden dar como borde. Aunque se puede confundir con iluminación, ¿no? Yo le quito iluminado ahora para ver eso. Efecto de sombra, bordes suaves y ahí le doy, ¿no? Ahí podemos dar unos bordes, ya dependiendo de lo que yo requiera. Bien, aparte de ello también puedo dar el efecto de bisel, ¿no? De repente, como veis, son opciones que uno tiene para cambio de la apariencia de la forma. Y por último, tenemos la opción rotación. Podemos hacer que la forma cambie en su giro. Por ejemplo, ya le hemos dado rotación, le hemos dado esta opción, o le puedo dar esta opción, o le puedo cambiar a esta opción. Ya eso Profe, parece depende. una regla. Sí, tenemos diversas opciones de rotación en lo que es este acá, ¿no? Bien, pero también hay otras que se llaman perspectivas. Esta es perspectiva. Profesor, perspectiva me suena a Ratatouille, a la Ah, película. Profe, y sombra me suena a Fortnite. Espectro. claro, ya uno escoge de acuerdo a lo que quiero hacer, pues, ¿no? Si de repente ustedes dicen, no, no me gusta ninguno, entonces le pongo sin giro, lo dejo como estaba. No, Como estaba. no, Igual no, le no, quieren no. quitar el bisel, sin bisel.
¿Le quieren quitar el borde suave? Sin borde suave. ¿Le quieren quitar iluminación? Le dejan acá, o si quieren iluminación lo dejan así. Si quieren reflexión, quitarle sin reflexión. Entonces ya depende de ustedes qué les agrade más como opción de cambio de apariencia de la forma, ¿sí? Perfecto, niños. Bien, entonces eso es con respecto al uso de formas y el proceso para que ustedes puedan modificar la apariencia de la forma. Ahora, igual que las formas, también se puede usar texto word. Los textos word son textos cortos que pueden sufrir un cambio en su apariencia, en su forma del texto word. ¿Cómo agrego textos word? Simplemente hago insertar y dentro de insertar hago clic a word. Cuando hago clic a word aparece toda esta lista de opciones de modelos de word. Escojo uno de ellos. Una vez que escojo uno de ellos ya puedo escribir el texto que deseo en el área que va a aparecer, ¿no? Entonces vamos a verlo. Entonces aquí insertar, word, aparece la lista de modelos, escojo un modelo. Aparece el área del texto word y ahí escribo el texto que necesito escribir. Listo, escribí el texto word. Una vez que escribí, de repente lo llevo a donde requiero que quede. Listo, y ahí está mi texto word. Pero hasta ahí, ¿cómo cambia su forma? Me pueden preguntar. Para cambiar la forma del texto word, hago lo siguiente. Para modificar la apariencia del texto word podemos hacer lo siguiente. Seleccionamos el texto word, hacemos clic ahora también a formato, clic a efectos del texto y luego clic a transformar. Esa es una manera de cambiarlo, ¿no? Entonces vamos a verlo. Tengo seleccionado el texto word, hago clic a formato y ahí va a haber una opción que dice efectos de texto. Entonces, al igual que el efectos de forma, tiene todas estas opciones: sombra, reflexión, iluminado, bisel, todo eso similar, ¿verdad? La diferencia en los textos word, en los efectos de texto de word, es que hay una opción adicional, que es la opción transformar. Esta opción transformar, cuando la escogemos, hace que aparezca toda una lista de opciones de transformación para el texto seleccionado. Según lo que yo voy buscando, ustedes van a ir observando cómo va cambiando, ¿no? Diversas formas. Uno ya escoge la que me parezca más adecuada, la que me agrade para ese texto word y la uso, ¿no? Ya depende de nosotros cuál vamos a usar, ¿verdad? Entonces ya al igual que las formas, yo puedo cambiar la apariencia del texto word yendo a formato, efectos de texto, y aparece toda una lista de opciones para cambios de apariencia del texto word. ¿Se entendió la idea? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Ahora bien, Profesor, ¿no puede cambiarlo con algo más bonito que así doblado para abajo? sí, ustedes ya les dejo a ustedes para que ya le hagan, porque ustedes lo van a hacer después, no se preocupen. Ay, no, ¿por qué? Ustedes van a darle los colores que les gusta. Profesor, eso está en la plataforma, ¿no? ¿Perdón? Eso está en la plataforma. No, en la página del Sí, profesor ya luego Saúl. les voy a indicar ya todo ello. Profe, ¿no está en su página? Y después el video lo voy a grabar ahí también, ahí va a aparecer. Ya. ¿Qué le Listo. pasa a Renato? Ahora bien, aparte de la posibilidad de usar texto word, al cual también le podemos cambiar su apariencia con este proceso que hemos indicado, como hemos visto, ¿ve? Todas las opciones, ¿ve? Todo esto. Sí, yo se los voy a dejar para que ustedes revisen.
¿no? Tenemos la posibilidad también de agregar lo que se conoce como cuadros de texto. ¿Por qué? A ver, vamos a ver por qué y para qué. Por ejemplo, si ustedes observan acá, no hay una, de acuerdo al modelo que yo escogí el modelo diapositiva en blanco, y como escogí ese modelo diapositiva en blanco, no tengo áreas para escribir, áreas de escritura. ¿Por qué? Porque los textos Word solo se usan para textos cortos, ¿ah? Cuando ustedes quieren escribir párrafos de texto, o un párrafo completo de repente, o 2 párrafos de texto, texto Word no lo usen, porque eso va a hacer que no tenga una presentación adecuada, no se va a visualizar adecuadamente cuando es mucho texto. Los textos Word se utilizan para textos cortos. Entonces cuando quiero escribir textos largos y acá no tengo un área donde escribir, me pueden decir ustedes. Eso se soluciona usando cuadros de texto. Cuadros de texto. ¿Y cómo agrego un cuadro de texto? Simple. Ahí también hago insertar y hago clic a cuadro de texto. Al hacer ello, voy a poder luego dibujar el área dentro del cual voy a escribir. Y luego simplemente comenzamos a escribir. Lo vamos a ver. Hacemos insertar cuadro de texto. Okay. ¿Ya? Cuando activé cuadro de texto, muevo el puntero y el puntero aparece así, como una flecha que apunta hacia abajo. ¿Por qué? Porque está esperando que yo haga clic y arrastre para definir el área donde voy a escribir. Como están observando, ya estoy definiendo el área donde voy a escribir. Entonces ahí puedo escribir un texto. Profesor, ¿dónde tenía de apretarse para que salga ese cuadrito? A ver, voy a volver a repetir. Insertar. Cuadro de texto. Activé cuadro de texto. Voy a la hoja de diapositiva, hago clic y arrastro. Hace un rato definí un área de texto vertical, más que todo, ahora horizontal. Y ahí voy a escribir. Por ejemplo, voy a escribir esta expresión. Voy a escribir Viva el Perú. Viva. Pero, profe. Bien. Cuando escribo Viva el Perú, como ven, se escribe como un texto cualquiera. Pero si yo quiero seguir escribiendo, lo podría hacer, como ahí podría ser el título de mi párrafo de repente, del área que voy a escribir, pulso Enter, y aquí comienzo a escribir el otro contenido para que sería más largo, ¿no? Pero en este caso solamente lo voy a escribir un texto corto. ¿Por qué? Porque quiero que veamos unas opciones. Bien, como ven, ya escribí el texto que está dentro del cuadro. Y ahora, como ven, es pequeño por defecto, entonces yo lo selecciono, le puedo cambiar el tamaño. ¿Viste? Ya le cambié el tamaño. Dentro del área de texto también lo puedo Pero centrar. el color Pero, rojito. profe, los signos de exclamación están. Lo puedo centrar. Le puedo dar un color de fuente. Rojito se ve Entonces bien. ya estoy cambiando el aspecto del texto que está dentro del cuadro. Profe, ¿y qué pasa si es que los quieres hacer mitad mitad de un color? Ajá. Buena pregunta. Ya. Miren, también yo quiero saber tengo eso. el texto. Entonces, de repente, ustedes cuando seleccionan todo, le hemos aplicado color rojo, color de fuente rojo. Pero si de repente esta parte, supongamos, ¿no? blanco. Si Parte blanco, blanca. blanco No con se va a blanco ver no van a nada. ver nada, chicos. Si le dan blanco, déjense cuenta porque la hoja es blanca. Amarillo. Gris, Tendría Amarillo. que ser Gris. un color Sí, amarillo, diferente. bueno. Por ejemplo, este, ¿no? Amarillo. O de repente otro. No, pero Celeste. dense cuenta que Celeste, a ver, tendría a que ver. ser un color diferente a blanco, porque si le dan blanco no van a poder apreciar. Ni siquiera la Bien. lectura. Entonces aquí escribí el texto dentro de un cuadro.
pero hay algún detalle adicional. Vamos a ver ello. Una vez que uno escribe un texto dentro de un cuadro llamado cuadro de texto, uno también tiene la opción de modificar la disposición del texto dentro del cuadro. Y para poder modificar la disposición del texto dentro del cuadro, podemos hacer uso de este procedimiento. Hacemos clic a inicio, si es que no está activo la opción inicio, y en inicio buscamos y hacemos clic al botón que se va a llamar dirección del texto. ¿Cuál es ese botón? El que está apareciendo aquí primero, ¿no? ¿Lo ven? El primero, Sí. ese es el botón dirección del texto. Cuando hacemos clic a ese botón van a aparecer toda esta lista de opciones de dirección. Por ejemplo, si yo quisiera que mi texto Vive el Perú tenga esta disposición así, gire todo el texto 90 grados, escojo esta segunda opción. Si quiero que mi texto se muestre como esta apariencia, gira todo el texto 270 grados. Si quiero que aparezca como en vertical, así todo así, apilado, lo que le conocen como apilado. Profe, escojo apilado esta me opción. recuerda a Miss Lita que en sus clases. Que hacía Ujú. también así. Ya. Entonces vamos a ver. Selecciono el Word, voy a hacer clic a inicio, si es que no estuviera activo, en este caso está activo, y busco el Profesor, botón justo en dirección. geometría también estamos avanzando los ángulos, así que está Claro. muy bien que nos esté enseñando. ¡Qué chulo! Listo, entonces una vez que tengo el botón dirección del texto, puedo darle esta apariencia. Le puedo dar esta apariencia. O le puedo dar esta apariencia. Ah, pero alguien me dice, pero como que no veo los cambios. Ay, ¿saben por qué? Porque supongamos si ustedes quieren verlo así, ¿verdad? Entonces, ahí como que no se ve bien así, entonces tendríamos que hacer antes de ello de repente, Y en más opciones, donde perdón, dijo ahí. En más opciones dice al último, cuando cambias las letras. a ver, practiquemos más opciones. Acá está, ¿ve? Es que hay, para este cuadro de texto hay más opciones que podemos aplicarle, ¿no? Por ejemplo, Póngalo en diagonal. ¿Cuál es? ¿cuál opción quieres cambiarle? No sé, como no sé mucho. Profe, te en sabe de diagonal, en repente. diagonal, en diagonal quiero. Uno chidoris. ¿Cuál es la opción diagonal que quieres tú ver? A ver. Superior, creo. Está apagado. No, estas No son lo opciones sé. de al medio, al centro, arriba, abajo. No. Inferior. No, Claro. falso. Podríamos, Inferior. pero no alterarían mucho nuestra forma. Ver, no es horizontal, vertical. Bueno, Claro. yo quiero Es diagonal. alineación vertical horizontal. Ujú. XY. Este es por defecto. Esta es la otra opción. Entonces de repente ahí le cambio así, fíjense. Pero es medio Como le raro he así. cambiado, Pero fíjense no, que es cuando por le experiencia. cambio a esta opción, 90 grados, he tenido que ampliar la altura. Porque si lo dejo como estaba antes, se veía así, ¿verdad? Oh my God. Entonces, como le he Parece escogido como la opción así la veo. esta de aquí, girar todo el texto 90 grados, he tenido que ampliar la altura del cuadro de texto para que se aprecie mejor. Y ahí así, de tal manera que ya no tenga ese problema de, ve, acá disminuyo esto, ya queda así. ¿Listo? bonito. Entonces, esa sería una alternativa. Si no les parece, de repente pueden No, buscar, ya ¿no?, valió. directo esta opción, que es al contrario. Ok. Si siguen, no les va gustando, entonces pueden escoger esta, que es el Ya apilado. valió. Pero No, ya cuando valió hacemos madre. el apilado también tendríamos que ir, para que se vaya separando más así, ¿ve? Tendríamos que ir aumentando la altura del cuadro de texto para que se vea así como necesitamos, en modo apilado. Eh, ya uno busca la opción que le parezca más adecuado, ¿no? Lo que tenga mejor mejor Mamá, me da por apariencia. Ya cambiar. depende de lo que ustedes quieran. Profe. Listo. Hasta ahí. ¿Ha habido algún ¿Qué le pasa, problema? ¿Se Bea? entendió toda la idea? Sí, profe. Sí se entendió. Perfecto, chicos. Eso es lo que yo he querido que me entiendan. Ok, profe. Bien. Muy bien.
amplío el tamaño también, pero que de repente es muy chiquito. Profe, póngalo 1000. Bien, Ay, no, demasiado. bien chicos. Bien chicos, entonces Profe, pero vamos usted a lo cambia. continuar y para lo cual Sí, ya como profesor. acabamos de ver, tenemos la posibilidad de usar No puedo poner la U. formas, F. podemos la posibilidad de utilizar texto orar, Pasó. tenemos la posibilidad de utilizar cuadros de texto. La diferencia entre un cuadro de texto y un texto orar es que dentro de un cuadro de texto yo podría escribir párrafos de información, mientras que los textos orar solo se escriben para enfatizar una información como títulos, como una reseña pequeña, pero no se debe usar para textos largos. Bien, según el ejemplo que acabo de explicarles, perdón, eh, ustedes me deben crear una presentación que tenga algo así como esta primera diapositiva que les estoy mostrando. ¿De acuerdo? Por Yeah. favor. Entonces, ustedes están observando que esta primera diapositiva que estoy mostrando aquí tiene una forma, tiene un texto orar que ha sido cambiado en su apariencia, tiene un cuadro de texto que ha sido cambiado en su dirección. Tengo estas formas, tengo esta forma, tengo este texto que ha sido cambiado en su forma también en efectos de texto. Tengo esta otra forma y tengo este otro texto orar. A las formas se les ha dado iluminación, se les ha dado sombra, ¿sí? Para que tengan una apariencia como están observando. Luego, también se debe incluir una imagen del personaje en la parte central de esta forma. Entonces, lo vamos a tratar de explicar para que ustedes luego ya lo hagan en su casa, ¿ya? Y porque lo quiero es que ustedes lo hagan. Bien, acá en el ejemplo decía viva la patria, que dice vive el Perú. Bueno, dejémoslo ahí, no importa, para no estar cambiando. Ahora esto lo vamos a mover un poquito más arriba. Ya entonces, pero ustedes me preguntarán tal vez, esta forma, vamos a ver cómo podríamos agregar una forma como esa. Cuando yo quiero usar formas, hago insertar formas. Y ahí tengo toda una lista de modelos, pero si ustedes buscan entre todos no van a encontrar esa forma. No lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque a veces es necesario dibujar las formas. Entonces ustedes aquí dentro de este grupo de formas tienen una forma que se llama curva. Esta nos va a servir para este caso. ¿Cómo? A ver, vamos a ver. Voy a hacer clic en un punto inicial. Me voy a desplazar hasta un punto como este. Suelto. Continúo. Hago clic en este segundo punto. En este otro punto. Luego vuelvo por acá. Hago clic en este otro punto. Subo. Hago clic acá. Suelto. Hago clic aquí. Y en el punto que inicié voy a volver a hacer clic. ¿Para qué? Para que el programa lo considere como una forma cerrada. ¿Ve? Bueno, no lo hice tan bien como al inicio, pero observan. A ver, ¿lo vuelvo a repetir? Sí, profesor. Ya, vamos a volverlo a hacer. Depresión. Insertar formas. Usamos la forma de curva. Bien, hago clic a este punto inicial. Cuando hice clic, suelto el botón del mouse, me desplazo hasta este otro punto. Ahí hago un clic y suelto. Me desplazo al punto inferior, hago un clic y suelto.
me desplazo al otro punto, puede ser este, hago Profesor, clic y suelto. profesor. Y un ratito, Parece por una favor, patatita. hago clic en este otro punto. Solamente veo la que dice combate el 2 de mayo, viva el Perú y nada más. Profe, y alguien lo está dibujando. Parece. No, qué asco. Ahí se bugueó su un máquina. ratito. Solamente sale combate del 2 de Es mayo. de la máquina del No profesor. están Es la viendo máquina, cuando profesor. estoy dibujando. Sí. Todos están viendo Bolognini. No sé qué estarás viendo tú. Yo no sé qué pasa porque todos están viendo. Está viendo Illuminatis. Todos están viendo lo que estamos dibujando. Entonces, así vamos a dibujar esta forma, ¿ya? Con la herramienta curva. Luego que la hemos dibujado más o menos, no le sabe que sea exacto, le damos su relleno. Sí. Le vamos a dar el relleno. Le vamos a dar el color de contorno de repente. O si de su defecto, como en la muestra, le vamos a dar una iluminación. ¿No? Pero entonces le doy color de contorno amarillo. Y aparte de ello le doy el efecto de la forma que va a ser iluminación. Busco iluminación, busco Profesor, esto. están dibujando. Yo no ¿Listo? soy, te lo juro. ¿Listo, Yo no. chicos? A ver, entonces, eso es lo que tenemos que tener. Bien, entonces tenemos la forma dibujada y tenemos la muestra que vamos a trabajar, ¿no? Ahora sí veo completo, profesor. Bien, ahora sí, entonces, Yo también, aunque ya lo había visto todo. tengo esta forma, yo quiero tener un duplicado de esta forma. ¿Cómo hago? Para no estar volviendo a dibujar esto, me voy a inicio, hago copiar, ¿sí? Y luego hago pegar. Y ya tengo un duplicado. ¿Se dan cuenta? Ah, sí, eso sí me acuerdo cómo lo hacía. Claro, inicio, copiar y pegar. Profesor, Pero pero ahora está observen, al observen, revés. observen. El duplicado debe tener un sentido contrario al de la izquierda. Entonces, para hacer ese proceso, ¿Podría hacemos repetir el proceso? hacemos uso del botón formato y en formato vamos a encontrar girar. Y en girar va a haber una opción que dice voltear horizontalmente. ¿Ve? Ya lo volteamos de tal manera que ahora sí los dos estén. Entonces es proceso de duplicar la imagen. Ujú. Claro, lo duplicamos primero y luego ya lo giramos. Por eso para girar nos vamos a formato, girar, y en girar escogemos voltear horizontalmente, ¿no? En este caso sería para el de aquí, ¿no? Listo, ahora tenemos ello. Una vez que tenemos esto, ahora tenemos que dibujar esta Parecen forma, dos sábanas enrolladas. esa forma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a insertar formas y buscamos la forma respectiva. ¿Cuál será? Es esta. Es la que se llama anillo. Luego hago clic, arrastro para dibujar la forma de anillo. Como ven, ya está la forma de anillo. Y le doy el relleno, le doy el color de amarillo de contorno, ¿no? Y algo más, sí, también tiene iluminación. También tiene iluminación. Entonces nos vamos a efectos de forma, iluminado, y le damos la iluminación que creemos conveniente. Bien, hasta ahí creo que no hay problema. La imagen podremos agregarla sin problema. Sí, porque ustedes ya deben recordar que para poder tener una imagen nos vamos a internet y ahí le buscamos el personaje, ¿no? Jorgito, José Galvez mándame el Urquiza. mensaje a Abraham, dile. Vamos a Abraham, dile a tu imágenes hermana Elizabeth. porque y si lo no, vamos a ay, descargar. Hacemos Ay, clic Dios derecho, guardar imagen como, guardar imagen como. En la ventana que aparece le damos el nombre José Galvez. Yo ya lo había descargado, por eso aparece así, ¿no? Entonces, si ustedes lo quieren descargar nuevamente, lo descargan en el lugar donde creen conveniente. Yo, por ejemplo, lo puedo descargar en sexto de primaria, que es MIS, ¿no? Y ahí le pongo el nombre, ¿no? José Galvez. Siempre traten de dar un nombre que haga referencia a lo que están. Bien, le doy el nombre, lo guardo. Ya está el nombre, con el nombre la imagen guardada. Ahora sí me voy a PowerPoint. Y en PowerPoint
agrego la imagen. ¿Cómo? Insertar imágenes. Como yo lo guardé en un lugar de mi USB, hago clic a unidad H, que es mi USB, curso SIL, sexto primaria, y por ahí debe estar José Gálvez. ¿Ve? Insertar. Ya está José el Gálvez. personaje ahí. Pero, profe, eso... Pero el personaje está delante, la imagen, y este está detrás. ¿Cómo hago para que la imagen se vaya detrás? Hay varias maneras de hacerlo. Una de esas podría ser la siguiente. Clic derecho. Cuando yo hago clic derecho aparece una lista de opciones. Ahí va a haber una opción que dice enviar al fondo. ¿Ve? La imagen se fue al fondo. Ah, claro, pero se están viendo los extremos. Ya, ahí tengo que tratar de acomodarme. Pues trato de disminuir el tamaño de la imagen para que no se vean las partes. Ah, pero alguien me dice, pero va a quedar así. ¿Cómo hago para que cuando yo esto se vea bien como en la muestra? Ah, les voy a explicar cómo podríamos hacer. Hasta ahí ya no se va a ver los contornos de la imagen, pero va quedando así. ¿Cómo hacer para que eso no suceda esto, no quede así? Ah, entonces para esto selecciono la forma. Cuando ustedes seleccionan la forma de anillo, aquí va a haber un puntito de cuadrito amarillo. ¿Lo observamos? A ver, voy a acercarme, ¿ya? Acá, este nodo. Hago clic y arrastro hacia adentro. ¿Ve? Hemos disminuido el tamaño del área circular interna. Si yo arrastro hacia afuera, aumento. Si yo arrastro hacia adentro, disminuyo. De tal manera que agarramos solo esa parte que necesitamos, ¿no? Hacemos clic fuera y ya está. ¿Se entendió la idea? Sí. Bien, ya tenemos todo ello. Ahora, pero ¿cómo hacemos para el texto combate el 2 de mayo? Para eso, para combate el 2 de mayo, ¿no? Podríamos de repente usar texto orar, insertar, orar. Escojo este modelo, ¿no? Y ahí escribo combate del 2 de mayo, ¿no? Profe, que ese silencio. Ver, nadie. Silénciate tú primero, que estás Escucha hablando. nadie, ver, tranquilo. ¿Ve? Yo puedo, una vez que escribí el texto orar, le puedo cambiar de tamaño porque de repente está muy grande, ¿no? Un tamaño 30, 40 le vamos a dar. Ya, 36, para que no sea ni tan grande ni todavía. Ah, pero me dirán, ¿pero cómo hago para que el texto rodee la forma de anillo? Ah, por eso, una vez que ya tengo el texto, hago formato, ya le disminuí el tamaño un poco. Formato, efectos, transformar, y voy a buscar la opción que me sirva, ¿no? ¿Cuál es? Esta opción. Listo. Puedo escoger esta opción. Ah, pero no se ve como requiero. Ah, es que tenemos que irlo acomodando. Ah, inmediatamente no va a aparecer como yo requiero. ¿Qué es lo que hago? Me ubico en el punto central, en el nodo central de esa área de texto orar y lo arrastro hacia abajo. ¿Ve? Cuando lo arrastran hacia abajo, como se está curvando más. Ah, pero todavía no queda tan bien como está en la muestra. Ah, hay que disminuir el ancho. De acá hay que disminuir el ancho de aquí. De tal manera que esto se está ya adecuando mejor. ¿Sí? Se parece un poco más a como está en la muestra, ¿verdad? Así tenemos que ir poco a poco porque de frente no sale. Ustedes mismos tienen que ir ya graduando ello. ¿Sí? Más o menos podemos dejarlo así, que es el que se parece más a como tenemos en la forma. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? Profe, no, nada. Bien, entonces, Está bonito. bien, entonces ya Sí, está tenemos
Esto de acá. Ahí está en rojo, yo había escogido amarillo, pero ya ustedes le cambian el color, eso es indiferente. Ahora, la forma de acá ya la conocen, ¿verdad? Esta forma sí lo podemos hacer, ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? ¿O no? Sí, parece un retrete, pero... Esa forma está fácilmente ubicable dentro de la lista de formas. Hacemos Combate de insertar del 2 de mayo. formas y ustedes en la parte inferior ahí van a observar que hay una opción que hace referencia a esa forma, ¿no? Una de estas. Cinta. Cuando ustedes la dibujan, una cinta, ahí está. Le dan el color que requieren, el contorno que requieren. Pero ahora ustedes verán que en la muestra dice José Gálvez Egusquiza y esto está más ancho, el área de aquí está más amplia. Entonces, ¿cómo hacemos ello? Para ello, ustedes teniendo seleccionado su forma, ustedes van a ver que existe ese cuadrito. Voy a acercarme para que se vea mejor. Bien, ustedes van a ver que existe este es el nodo que hace que puedas ampliar o disminuir. ¿Ves? Si yo lo arrastro a la izquierda, ¿ve? Esta área se amplía más. Si yo este nodo lo arrastro a la derecha, se disminuye, ¿no? Entonces ya depende de lo que yo requiero. Profe, ahora sí queda cool. Bien. Queda mucho Entonces, mejor, ahora profe. sí, Antes parecía un hecho esto, retrete, ya pero... podemos agregar el título, ¿no? El título ya lo agregan como un texto Word, pues, ¿no? Ya eso ya Un sería par redundante. de olas. Listo, ya escogen el color que les guste a ustedes, no sé, ya depende. Y ahí escriben el texto WordArt. Por si acaso, a las 10:30 comienza álgebra. Ya sé. Ahora Sí, nuestro niños, ya no ahorita estamos tiene... por terminar, no se preocupen. Listo, y ya pueden disminuir ese tamaño porque de repente inicialmente el texto está muy grande, ya le disminuyen el tamaño a lo que ustedes requieren. Listo. Si la ve. Y así van ustedes, ¿no? Avanzando. Ya ahí vamos teniendo la... Ok. Niños. Ya para lo que es el fondo, ¿no? Porque me podrán preguntar, ahí el fondo, la sombra, eso ya ustedes creo que lo pueden hacer, porque la sombra Sí, ya ahí. selecciono formato, efectos de forma, sombra, y ahí buscan la sombra que requieren. Son las 9:49. Profe, dijo que cuando faltaban 10 minutos, ¿qué cosa dijo, verdad? 45. Listo, chicos. Para el fondo, hacen clic derecho en la diapositiva, en cualquier parte de la diapositiva, hacemos formato del fondo. En formato del fondo, ahí aparece esta ventana y ahí escogemos degradado de repente. Y en degradado buscamos uno que nos sale. Puede ser uno de estos, Oye, están los lunes, ¿no? ¿verdad? En degradados. No. Escogemos uno de estos, ya está más parecido a... Ese profesor. Perfecto. ¿Ve? Ustedes ya eso hemos visto también. Ya lo pueden completar. Entonces la idea es que para la próxima clase, niños, ustedes me hagan esta diapositiva. Ok. ¿Sí? Yo les voy a dar esta diapositiva en muestra. Pero a esta diapositiva que ustedes van a trabajar, a esto que van a trabajar, le van a agregar al menos 2 más. ¿Sí? Ustedes le agregan formas, le dan efectos a las formas, agregan WordArt, le dan efectos al WordArt, le escriben cuadros de texto con textos y le dan algún efecto de presentación. O sea, a la diapositiva que yo le estoy dejando, le agregan 2 más sobre el tema combate del 2 de mayo. ¿De acuerdo? Esa sería la tarea para la próxima semana. Esto está ya en el aula virtual, ¿ya? Como asignación. Entonces ustedes ya van a poderlo ver ahí y revisar. ¿Alguna pregunta? Si lo ve. Profe, dijo que cuando faltaban 10 minutos que iba de... no me acuerdo. Bueno, después nos acordaremos. Bien, niños.
Iba a dejar tiempo para poder, no sé, hacer algo divertido y dejar a un anfitrión. Sí, Acá. profe. Bien, chicos, entonces A por mí. hoy día A mí. sería ya toda la Vamos a- clase. Ya saben cuál va a ser la tarea para la próxima clase. Yo Cuando nunca quieran he sido- revisar Ah, el no vale, pero- video, lo van a poder ver en la página web, ¿ya? En mi página web. Ok. En el Nico, aula virtual deja. está la tarea. Deje a alguien acá.